Oxidación de ácidos grasos y cetogénesis. Este video tiene como objetivos explicar la función de la carnitina en el transporte de ácidos grasos, describir los procesos bioquímicos implicados en la oxidación de los ácidos grasos, explicando su regulación, y por último, describir los procesos bioquímicos implicados en la cetogénesis, explicando su regulación. La oxidación de ácidos grasos es la vía central del aporte de energía. La beta-oxidación ocurre en las mitocondrias. Los ácidos grasos son compuestos formados por una estructura de ácido carboxílico, donde R es una cadena alquílica de átomos de carbono e hidrógeno. La cadena puede ser saturada, sin doble enlace, e insaturada, con algunos doble enlace. Hay mono y poliinsaturados. El proceso de oxidación de los ácidos grasos consta de 4 pasos: lipólisis, activación de los ácidos grasos, transporte de los ácidos grasos activados al interior de la mitocondria y por último beta-oxidación. Los ácidos grasos son fuente importante de energía para tejidos como el corazón, músculo esquelético, riñón e hígado. La cetogénesis es una vía metabólica que permite la síntesis de cuerpos cetónicos. Esta sucede cuando hay un índice alto de oxidación de ácido graso en el hígado. Algunas características de este proceso son: sintetiza los cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Se activa cuando incrementa la beta-oxidación. Se produce principalmente en las mitocondrias de los hepatocitos y los tejidos extrahepáticos utilizan los cuerpos cetónicos como combustible. Como los ácidos grasos no son moléculas muy reactivas, antes de catabolizarse deben convertirse en un intermediario activo, es decir, su activación, y para esto requieren la utilización de moléculas de ATP. De esta manera, la activación de los ácidos grasos a acetilcoenzima A tiene lugar en el retículo endoplasmático o en la membrana mitocondrial externa, donde se halla la acetil-CoA sintetasa, dicha enzima que cataliza esta reacción. La síntesis de los ácidos grasos es virtualmente el proceso inverso a la beta-oxidación. Este proceso se inicia con la unión de acetilo y malonilo, formándose un compuesto tetracarbonado, y luego el carbonilo se reduce, se deshidrata y se reduce nuevamente, en etapas exactamente inversas a las de la beta-oxidación. La función biológica más importante de la carnitina es el transporte de los ácidos grasos del citoplasma a la matriz de las mitocondrias, donde son oxidados por la producción de la energía a través de la beta-oxidación. Las cadenas largas de acil-CoA no pueden penetrar la membrana interna mitocondrial. Sin embargo, en presencia de la L-carnitina y la enzima carnitina palmitoiltransferasa 1, dichas cadenas de acil-CoA son convertidas a moléculas de acilcarnitina, las cuales sí son capaces de traspasar la membrana interna de la mitocondria por medio de una proteína llamada carnitina acilcarnitina transcolasa y acceder al sistema de enzimas de beta-oxidación. De esta manera, la L-carnitina ayuda por medio de reacciones sucesivas al transporte de ácidos grasos de cadena larga al interior de la matriz mitocondrial para su posterior degradación. La beta-oxidación consiste en 4 pasos cuyos productos finales son una molécula de acetil-CoA que ingresa en el ciclo de Krebs como parte de la respiración celular y una molécula de acil-CoA que ahora es 2 átomos de carbono más corta que antes. Además, se producen una molécula de FADH2 y una de NADH que ingresan en la cadena respiratoria para obtención directa de ATP. El ácido graso recurre a estas 4 reacciones tantas veces que sea necesario, es decir, hasta que se descompone por completo en forma de moléculas acetil-CoA. En cada ciclo pierde un par de átomos de carbono, por lo que depende del largo de la cadena alifática del ácido graso cuánto acetil-CoA se obtienen a través de él. Entre las reacciones bioquímicas implicadas en el proceso de beta-oxidación encontramos las siguientes. Oxidación. La enzima acetil-CoA deshidrogenasa forma un doble enlace con el acil-CoA
entre el átomo C2 o bien carbono alfa y el ácido C3 o bien carbono beta. Como agente oxidante sirve el FAD. Hidratación. Hidratación del doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta por la enzima enoil-CoA hidratasa. Oxidación. La enzima hidroxiacil-CoA deshidrogenasa convierte el grupo hidroxilo en un grupo cetona. Como agente oxidante sirve esta vez NAD+. Tiólisis. Este paso consiste en la separación del 3-cetoacil-CoA por el grupo tiol de otra molécula de CoA. El tiol es insertado entre el carbono alfa y el carbono beta, reacción que es catalizada por una tiolasa. Enzima reguladora, carnitina aciltransferasa. Cuando hay un exceso de carbohidratos, malonyl-CoA. Acil-CoA estimula a CAT1. Hormonalmente es favorecida por el glucagón, cortisol, hormona del crecimiento, tiroideas. La insuficiencia inactiva al proceso. La estimulación de la oxidación de ácidos grasos por carnitina se debe a la acción de la enzima carnitina aciltransferasa, que cataliza la transferencia del grupo acilo desde su enlace con el acil-CoA a un enlace con el grupo hidroxilo de la cernitina, enlace acil-carnitina, altamente energético y así formado atraviesa después la membrana mitocondrial interna y en la última etapa del grupo acil es transferido a acil-CoA intramitocondrial por la acción de un segundo tipo de carnitina aciltransferasa localizado en la superficie interna de la membrana. La formación de acetoacetato comienza con la unión de dos moléculas de acetil-S-CoA para producir acetoacetil-S-CoA. La reacción es catalizada por la acetil-CoA acetiltransferasa. En la siguiente reacción, para producir acetoacetato, una molécula de acetoacetil-S-CoA reacciona con otra de acetil-S-CoA para poder generar un compuesto que se llama beta-hidroxibeta-metilglutaril-S-CoA. La enzima que cataliza esta reacción es la hidroximetilglutaril-S-CoA sintetasa. Finalmente, la hidroximetilglutaril-S-CoA liasa produce acetoacetato y acetil-S-CoA. El acetoacetato se reduce a beta-hidroxibutirato en una reacción que cataliza la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, la cual usa como cofactor NAD+. Enseguida, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato salen del hígado hacia los tejidos periféricos, en donde el beta-hidroxibutirato es reducido a acetoacetato, que se convierte mediante las enzimas de la beta-oxidación en dos moléculas de acetil-S-CoA, la cual es oxidada a CO2 y H2O. La actividad cetogénica del hígado está regulada en primer lugar por la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo por acción de la lipasa hormonosensible, que depende de la proporción insulina-glucagón y donde los propios cuerpos cetónicos estimulan la producción de glucagón por el páncreas. En segundo lugar, por la regulación de la beta-oxidación, dependiente de la concentración de malonyl-CoA, debido a su efecto inhibidor sobre la entrada de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Cuando predomina la beta-oxidación sobre la biosíntesis de ácido graso, predomina la cetogénesis. El fallo de estos mecanismos de regulación provoca el estado de cetosis. Esta se produce cuando la síntesis de cuerpos cetónicos es mayor que la capacidad de los tejidos extrahepáticos para degradarlos. La importancia de los cuerpos cetónicos radica en que sirve como un combustible para tejidos extrahepáticos. Si bien un mecanismo enzimático activo produce acetoacetato a partir de acetoacetil coenzima A en el hígado, el acetoacetato, una vez formado, no se puede reactivar de manera directa, salvo en el citosol, donde se usa una vía mucho menos activa como un precursor en la síntesis de colesterol. Esto explica la producción neta de cuerpos cetónicos por el hígado.
En tejidos extrahepáticos, el acetoacetato se activa hacia acetoacetil-coenzima A por en medio de succinil-coenzima A acetoacetato coenzima A transferasa. La coenzima A se transfiere desde la succinil-coenzima A para formar acetoacetil-coenzima A. Con la adición de una coenzima A, la acetoacetil-coenzima A divide en dos acetil-coenzima A mediante tiolasa y se oxida en el ciclo de ácido cítrico. Si hay incremento de las cifras sanguíneas, la oxidación de cuerpo cetónico aumenta hasta que, a una concentración de alrededor 12 milimol por litro, saturan la maquinaria oxidativa. Cuando sucede esto, una porción grande del consumo de oxígeno puede explicarse por la oxidación de los cuerpos cetónicos. Importancia biomédica de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son biomoléculas muy importantes para los seres vivos. Son los principales constituyentes de los triglicéridos como aceites y grasas que actúan como reserva energética, y de los fosfolípidos que forman el armazón de las membranas celulares. Están formados por una gran cadena hidrocarbonada que puede tener entre 4 y 33 carbonos. Sin embargo, para que puedan ser oxidados en el ciclo de Krebs, necesitan convertirse en moléculas de menor tamaño, es decir, acetil-CoA. Además, durante la beta-oxidación también se producen coenzimas reducidas de NAD y FAD que pueden ingresar en la cadena respiratoria, por lo que es un proceso metabólico que también genera una cierta cantidad de energía. A partir de los procesos de la beta-oxidación, nos enteramos que los ácidos grasos son superiores en rendimiento energético, siendo más reducidos comparándolo con el glucógeno. Cuando 1 gramo de glucógeno seco retiene aproximadamente 2 gramos de agua e hidratado hasta 6, rinde 4 kilocalorías, mientras que 1 gramo de grasa sin agua rinde 9 kilocalorías. Las reservas de glucógeno y glucosa proporcionan la energía suficiente para mantener las funciones biológicas durante unas 24 horas, mientras que los triacilglicéridos, la cual es la forma de almacenamiento de los ácidos grasos, permiten la supervivencia durante unas semanas en situaciones extremas. Un claro ejemplo del rendimiento de los ácidos grasos y su gran aporte energético es el ácido palmítico. Observemos la tabla. Con 16 carbonos, al degradarse, produce de manera neta 106 moléculas de ATP, las cuales serán utilizadas por una gran cantidad de células de nuestro organismo. Otras importancias de los ácidos grasos son que algunos están ligados a receptores tanto intracelulares como de membrana, lo que les da un papel en las vías de transducción de señales celulares. También actúan como anclaje lipídico para proteínas normalmente implicadas en procesos de señalización celular. Hay dos posibilidades. Con mayor frecuencia, la N-miristoilación y S-acilación se establecen por un enlace amida, y la palmitoilación de proteínas es reversible y se da a través de un enlace tioéster con menor frecuencia, el cual conecta los grupos acetilo del acetil-CoA y malonil-CoA. A grandes rasgos, la importancia de los ácidos grasos son sus aportes en los desenlaces energéticos, sustraídos algunos desde la dieta, representando un gran papel en el correcto funcionamiento de muchas áreas de nuestro sistema, dejando como producto de su catabólisis el origen de la cetogénesis, la cual es una fuente energética por medio del procesamiento de las grasas, en condiciones de bajos niveles de azúcar en sangre o en carencia de compuestos para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs y así suplir las necesidades energéticas de todos nuestros órganos. En resumen,
la oxidación de ácido graso en las mitocondrias conduce a la generación de grandes cantidades de ATP mediante un proceso llamado beta-oxidación que divide unidades de acetilcoenzima A de modo secuencial a partir de cadenas de acil graso. Los cuerpos cetónico, acetato-acetato, beta-hidroxibutirato y acetona se forman en las mitocondrias hepáticas cuando hay un índice alto de oxidación de ácido graso. Y por último, los cuerpos cetónicos son combustible importante en tejidos extrahepáticos.